¿Qué tal, amigas y amigos de Invite? Estamos aquí una vez más en esto que llamamos la Tierra Buena para el Día del Señor, para prepararnos a celebrar de una mejor manera el domingo. Gracias por su participación, por seguirnos, sigan compartiendo para que a las personas que lo necesiten lo puedan ver también. Estoy muy contento, hoy está con nosotros el padre Jaime Paredes. Padre, bienvenido. Gracias por invitarme. No, es un gusto tenerte aquí con nosotros, aquí con los amigos del Invite. Estamos ya en el cuarto domingo del tiempo ordinario. Entonces, sin más preámbulos, vamos a escuchar la palabra del Evangelio de Lucas. Hoy en presencia de ustedes se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Todos lo aprobaban y estaban admirados por aquellas palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿pero no es este el hijo de José? Él les contestó: seguro que me dirán aquel refrán: médico, sánate a ti mismo. Lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm, hazlo aquí, en tu ciudad. Y añadió: les aseguro que ningún profeta es aceptado en su patria. Ciertamente les digo que había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado 3 años y medio y hubo una gran carestía en todo el país. A ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en Sidonia. Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno fue sanado sino Naamán el sirio. Al oírlo, todos en la sinagoga se indignaron. Levantándose, lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron a un barranco del monte sobre el que estaba edificada la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero él, abriéndose paso entre ellos, se alejó. Pues prácticamente es la continuación, ¿no? Totalmente la continuación del Evangelio que escuchamos el domingo pasado. Jaime. Así es. En un primer acercamiento a este texto, yo recuerdo cuando lo escuchaba, me creaba mucho desconcierto. Yo no sabía por qué terminaba así. La parte del Evangelio que escuchamos el domingo pasado, pues es un texto maravilloso, de gracia. Se presenta a Dios actuando, proclamando el reino, Jesús proclamando el reino, y eso se va cumpliendo. No me explico por qué termina el texto, que es la continuación, termina con estos actos hostiles, violentos del mismo pueblo. Es más, hasta parece exagerado, pudiera parecer así, sí, que lo llevan a un peñasco para aventarlo, matarlo. Sí, sí. Y ese desconcierto, dije, ¿en qué momento perdió Jesús la audiencia, ¿no? El encanto. ¿En dónde fue? Sí, claro. Y bueno, el ir viendo estos versículos, pues el ir leyéndolos poco a poco y desde la fe, pues nos abre mucho el panorama de lo que significa pues la acción de Jesús, sí. Y como también lo referían la vez pasada, también la acción de la iglesia, también la acción de la comunidad cristiana es aceptada y rechazada. Y hoy lo que nos toca enfocarnos un poco es precisamente en este rechazo, sí. Y en la acción final de Jesús que pasa por en medio de ellos. Es Dios que no va a detener su fuerza, Dios no va a detener su reinado, sino que se abre paso. Y es Jesús quien proclama esto. Es Jesús con su persona, con su vida, quien proclama que el reino de Dios ya está. Y nadie lo detiene. Nadie lo detiene, entonces, ¿no? Pasa. Entre el rechazo de su pueblo y Dios que permanece fiel, actuando. Y entonces, bueno, el versículo con el que abrimos hoy, el 21, fue con el que se terminó el domingo pasado. Y pues es la enseñanza de Jesús, que significa, o lo percibo así, significa el cumplimiento de las Escrituras. Esa es la enseñanza de Jesús. Se cumplen las Escrituras. Dios va cumpliendo, Dios va actuando, que ese es el cumplimiento de las Escrituras. Dios va reinando.
y ese cumplimiento, ya todo el texto va a describir como un proceso de las reacciones de su gente, de los más cercanos. Un proceso. Lo admiran, este es el hijo de José. ¿No es este el hijo de José? Esta pregunta es de admiración, no tanto de incredulidad, es también de admiración, es un compatriota, tiene sabiduría. Entonces, estos primeros versículos, el versículo 22 es también una reacción favorable. Después aparecen estas frases de Jesús que empiezan a desconcertar. Tal vez el contexto era de que ellos esperaban un signo. Y entonces Jesús empieza a decir, seguramente han oído ustedes que se ha dicho, médico, cúrate a ti mismo. Y haz aquí lo que hemos oído que haces en Cafarnaúm. Como si la contraposición fuera Cafarnaúm y Nazaret. Entonces eso va como avivando el disgusto, yo creo, la tensión. ¿No? Que estaban exactamente. Ahí, la tensión. Y luego cuando Jesús dice ambas frases, las empieza con la expresión seguramente, en verdad les digo, va asegurando. Entonces la segunda expresión es ya la de los profetas que acude al Antiguo Testamento para poner este ejemplo, pero aquí la separación es más fuerte, ya no es Cafarnaúm con Nazaret, contra Nazaret, por así decirlo, sino ahora es Fenicia, Siria, Israel, ¿no? Israel y el resto. Y el resto. Entonces, el mundo pagano. Exactamente, ¿no? Esas dos comparaciones hace que los oyentes, religiosos seguramente, creyentes en el Dios único, asiduos a la palabra, no entienden. Y se quedan, y su reacción más bien es hostil. Violenta. Dice el texto que lo llevan fuera de la sinagoga. Sí. Cuando yo veo esta imagen también, es Jesús quien quiere sacarlos fuera de la sinagoga para ir a Galilea, para decir que ahí se implanta el reino como un espacio teológico. Sí, Galilea claro. Es el espacio donde Dios va a acontecer, como si Él quisiera sacarlos y ellos no, renuncian a ello, se resisten, y entonces encontramos... Casi que Jesús los estuviera sacando a la fuerza, ¿no? A la fuerza, sí, es la imagen que me dio al leer este texto, sí. Al decir, miren, es por aquí el camino de Dios, y empieza a decir estos ejemplos de Elías y Eliseo. Finalmente fracasan los planes homicidas de sus paisanos. Sí. Y pues esto es revelador. El anuncio prosigue, la proclamación prosigue. ¿Qué podemos también descubrir detrás de este texto? Que también me llama mucho la atención, es como la presencia del profeta, ¿no? Leyó al profeta Isaías cuando Jesús habla. Se refiere a Elías, Primera de Reyes 17, este acontecimiento de la viuda de Sarepta, y luego Eliseo, Segunda de Reyes 5, también profeta. La primera lectura también de este domingo habla del profeta Jeremías, que utilizando imágenes de solidez, muralla de bronce, vas a ser fuerte, vas a permanecer firme, fuerte en este anuncio. Y todo parece indicar que... Y luego cuando Jesús en el Evangelio pasado dice, el Espíritu del Señor me ha ungido, nos habla de esta, vamos a llamarle así, Jesús asume esta tarea de profeta, o por lo menos lo ven así, es un profeta, es el profeta. Y bueno, a partir de estas riquezas que he encontrado en este texto del Evangelio, podría yo resumirlas así: Jesús, un profeta, el profeta con la unción. Algunos escritores que van comentando estos textos hablan de esta unción, pues que se le daba también al heraldo, al que anunciaba buenas noticias, se le ungía. También al profeta se le llegaba a ungir y se le identificaba con el Mesías. En fin, sea cual sea el sentido,
parece que hay detrás esta imagen. Jesús, profeta y profeta del reino. De un reino que no se detiene, que no se para, que sigue actuando y que no va a detenerse. Y que ante esto ofrece mucha solidez. Esta es la solidez que ofrece Dios, como el profeta Jeremías en la primera lectura. Estas serían algunas riquezas que yo alcanzo a compartir con todos los amigos, con todos ustedes. Y bueno, la forma de verlo con nosotros, ya actualizarlo, es nuestra comunidad cristiana. Empieza con el bautismo, y en el bautismo tenemos esta unción, con el crisma. Nos ungen como sacerdotes, profetas, reyes. Y es aquí un verdadero llamado a que nosotros bautizados también podamos vernos como profetas del reino, profetas que no nos detenemos, profetas que encontramos nuestra fuerza no en el grito, como también lo expresaban la vez pasada, no en la autoafirmación de nuestras propias estructuras, en la defensa, sino en la confianza del Dios que no va a detenerse, del Dios que sigue actuando. En esa confianza, esa es nuestra verdadera fortaleza. ¿Sí? Y eso es lo que nos ayuda a enfrentar las situaciones que no hay que negar, como también lo comentaban. Tomo mucho lo de la vez pasada porque es la continuación. No hay que negar el mal, no hay que negar lo que está sucediendo, no hay que minimizarlo, no hay que enterrarlo, no hay que evadirlo, sino que solamente se enfrenta, pero con la fuerza de esta convicción personal, de esta convicción interior. El Espíritu está sobre mí y es el que me empuja. He sido enviado. También ese es otro tema muy valioso, el envío. No aparece así nada más como el dato de una convicción personal surgida de un razonamiento, de un ideal, sino de una conciencia de envío. Y cuando hay una conciencia de envío, es una relación muy fuerte que hay ahí. Él me envía, el Espíritu Santo me envía, Él es el que marca la pauta. Y yo creo que eso nos podría ayudar mucho a los cristianos, a los creyentes en nuestra actualidad. Fíjate que me haces pensar a mi experiencia de estos últimos meses, ¿no? Donde pues ya me piden el cambio y voy hacia una parroquia, y justamente a un cierto momento yo pensaba, bueno, ¿en qué puedo yo sostenerme? ¿En qué puedo yo apoyarme? Y esto me acomoda mucho, esta experiencia, porque justo se trata de, pues soy enviado, ¿no? Soy enviado, y a lo mejor no, sí inmediatamente por el arzobispo, por los superiores, sino como enviado también del Espíritu Santo, ¿no? Y que entonces puedo hacer uso o puedo sostenerme de esta solidez de la que hablabas. Me impactó muchísimo esta solidez, porque a veces corremos el riesgo, ¿no? ¿Y aquí cómo le hago? O peor aún, hacerle de acuerdo a mis propias fantasías, o a mi propia arrogancia, o a mi propia necedad, ¿no? Entonces, la solidez que le da al enviado, que es sostenido por el Espíritu Santo, ¿no? Sí, eso es también lo que yo voy descubriendo, también en mi experiencia de párroco en el centro. Sin lugar a dudas son situaciones hostiles, violentas. Sí se puede mirar que se camina en otro sentido, se valora mucho lo económico, es el trabajo lo que abruma, lo que preocupa, lo que tensa. El eje central. El dinero, pues, y que todo debajo de esa sobrevaloración de estos elementos, pues está siempre el vacío, el hueco, el temor, el miedo, el ego, todo esto. Sin embargo, es que me puede ayudar a mí a permanecer en un ambiente así. Y también a mí me ha hecho mucho eco la palabra, es decir, la solidez viene de aquí. Sí, uno es enviado, pero uno lo va a ir asumiendo en su propio ser. Y esto es todo un proceso, y ojalá que pudiéramos vivir el proceso cristiano como el ir haciendo nuestro.
esta experiencia, esta convicción de el Espíritu Santo está sobre mí y me envía a situaciones que me van a rebasar porque no las vamos a cambiar, no estamos llamados para cambiar todo, nos van a rebasar, pero estamos allí. Y estamos allí proclamando no ideas positivas de mejoras y de que todo va a cambiar. De optimismo, de a optimismo cualquier fácil, precio, no, sino estamos allí, sí en el silencio, pero con mucha convicción de que Dios sigue actuando. Y seguramente actúa. Lucas será el que va, en su evangelio, va a presentar mucho esta presencia como consoladora de Dios. O sea, sí va a actuar firmemente, pero da como pequeños consuelos en el camino. No aparece todo el dramatismo, sino que aparece, por ejemplo, en la ternura, ¿no? La ternura, por ejemplo, en los pasajes de la pasión que se verán más adelante. Pues sí están los que agreden a Jesús, los que lo matan, pero siempre va a conservar Lucas a las mujeres que van a estar ahí, a algunos que se regresan con golpes de pecho y asimilando esta situación. Encontramos también esta presencia consoladora que Jesús eleva en Getsemaní, su oración al Padre, y aparece el ángel que reconforta. Bien, como que aparecen estos elementos que consuelan. Y yo creo que Dios los da en nuestro ministerio, insertándonos. Este anuncio del reino es insertándonos, sí, y permitir que sea Dios quien vaya hablando. Y seguramente también da consuelos. Yo puedo pensar en que me ha dado mucho dentro de esta experiencia de ministerio sacerdotal en estos años, estos 2 años que estoy aquí en el centro. Han sido de mucho replanteamiento en la fe. No soy yo, no son mis ideas, sino va siendo Él. Yo creo que falta mucho para llegar a esa convicción, pero seguro que es todo un camino que Dios va bendiciendo. Y que vamos en el proceso, como tú ya decías, es muy importante tener en cuenta que la vida cristiana en sí es un proceso en el que eventualmente vamos creciendo, a veces como que nos detenemos, nos caemos o nos pasan cosas, ¿no? Pero que tenemos la esperanza, esto que dices, nos reconduce a cómo de verdad la palabra de Dios nos da esperanza. Sí. Que no estamos ahí como por nuestras propias fuerzas, confiados en lo que sabemos, en lo que podemos hacer o en lo que nos sale bien, sino solamente cimentados en la palabra del Señor, de que así va a ser. El Espíritu Santo me ha ungido, ¿no? Así es, sí. Y yo creo que la iglesia, nosotros, sacerdotes fieles, podemos rescatar eso. Sí. La comunidad cristiana como el lugar del proceso, y entender procesos no como algo escolarizado. Como cuántos años. No se trata de eso, sino del proceso en donde de verdad la persona vaya afianzando, vaya madurando su convicción, su percepción de decir, el Espíritu Santo está sobre mí. Eso que llamamos crecimiento espiritual, ¿no? Es decir, cómo me voy haciendo, quiero decirlo así, como cada vez más íntimo a Dios. Exacto. ¿Cómo puedo entonces vivir con Dios al centro de mi vida? Y entonces ese es el proceso y ese es tantas veces la fatiga, ¿no? Y qué importante resaltar que justo en estos tiempos que vivimos, hoy escuchaba las cifras enormes del aumento de violencia, de robos, de asesinatos en nuestra ciudad, que es espeluznante, ¿no? Y entonces cuando te miras alrededor y dices, ¿de dónde me detengo? ¿Hacia dónde camino? ¿Qué me sostiene? Pues solo la certeza de que Dios es mi fortaleza, de que Dios me sostiene, ¿no? Y puedo ir más allá, porque me parecía entrever en lo que decías a propósito de esta salida de Jesús, que algunos ven como una significación de la resurrección, ¿no? Uh-huh. Pero esta salida que siempre se encuentra cuando parece que ya todo se perdió, dice el evangelista, entonces
pasó entre ellos y se fue. Sí, ¿no? y si vemos hacia dónde se va a Galilea. Va a regresar a Galilea, va a la sinagoga, y este texto de Jesús en Nazaret lo enmarca Galilea. Fue a Galilea impulsado por el Espíritu. Regresa a Nazaret, y cuando acontece estos dos textos que hemos visto, se va a Galilea. Sí. Parece que el reino de Dios sigue, continúa, y sigue en donde se ha previsto que esté, se proclame, allí con los necesitados, todo lo que significa. Sí, y también este respiro de universalidad, ¿no? Ya no es la prerrogativa de un pueblo, no es la prerrogativa del sumo sacerdote, no es la prerrogativa del mandamás, es anunciar la buena noticia a los pobres, a la libertad a los oprimidos, la vista a los ciegos. Es de un respiro, y esto es justamente como la fuerza de nuestra esperanza, ¿no? Así es, pues estas son las riquezas, algunas de las riquezas que he encontrado en la lectura, y que me ha ayudado mucho el que me invitaran a este espacio, de verdad. Me ayuda a retomar, a ver, a descubrirlo, a mirar también en mí todo este proceso que ha sido de Dios. Sí, de Dios. Pues agradecidísimos también, amigas y amigos, yo creo que también encontrarán pues muchos tips, ¿no? Muchos puntos para poder ir haciendo la reflexión en la celebración dominical. Ahí cuando escuchemos que resuena la palabra del Señor, pues iremos ahí a lo mejor abonando, labrando, para que sea tierra buena para el día del Señor. Compartan, suscríbanse, denle like. Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes, acompañarlos en este proceso. Muchas gracias, Jaime, por tu presencia y por lo que nos regalas. Gracias a ustedes. Amigas, amigos, bendiciones.